a pedir que usted me acompañe rápidamente a la carta a los Gálatas. Amén. Carta a los Gálatas, capítulo 4, del verso 5 al 7. Téngalo allí. Téngalo allí, le voy a hacer la introducción. Esta mañana tengo el privilegio de compartir con ustedes un mensaje muy bonito, un mensaje que en esta casa es muy relevante y cobra mucha importancia. En nuestra casa, en la iglesia, Dios está formando un pueblo. Amén. ¿Cuántos hijos hay de esta casa? Amén. Bienvenidos los que están a través de nuestra conexión digital. ¿Cuántos hijos hay a través de esas conexiones digitales? Los que nos siguen a través de Facebook o YouTube. Amén. Y por todo este tiempo, el Señor por 2 meses nos ha hablado de conquista. Conquista en la familia, conquista a tus hijos, conquista a tu nación. Fuera de eso, pues la iglesia, por la asignación de nuestro pastor principal, el pastor Marco, se mueve en gobierno. De allí conquista tu nación. Porque la iglesia, y hemos entendido a través de estos tiempos, de estos 2 meses de conquista, la iglesia no es un escenario solamente para estos 4 muros, sino el mensaje de la cruz y el mensaje del evangelio es de una trascendencia tan grande que debemos impactar cada esfera, cada monte, como lo hemos enseñado acá a nuestros jóvenes, de la sociedad. Amén. Amén, iglesia. Discúlpeme si yo le hago repetir tanto amén, no es una muletilla. Siempre cuando arrancamos con mi esposa el servirle al Señor y arrancamos el ministerio acompañando a nuestros pastores, arrancamos en escuela dominical. Yo siempre, desde que siempre me paro en un púlpito, lo recuerdo, porque allí fue cuando comenzamos a hacer nuestros primeros pinos con los niños. Y siempre cuento la anécdota cuando encuentro una congregación como tan seria, como tan fría, como si hubieran desayunado a esta hora ya un calentado muy pesado, ¿sí? Entonces ya uno como que comienza a mirar la estrategia de conectarlos. Amén. Ya como que por acá ya se olvidaron del calentado. Amén. Ya por acá ya están. Entonces en los niños particularmente, el niño llega muy disperso. ¿Sí le ha pasado? Que llega su hijo del colegio o llega de otro lugar, llega muy disperso. No esa famosa frase que es que llega imperactivo, nunca declara eso sobre su hijo. Amén. Sino que llega muy disperso. Entonces usted tiene que tener estrategias actualmente y bíblicamente para enfocarle. Amén. Anteriormente la estrategia de mamá sobre mi vida era fácil, era la chancla, era el cable, era el palo de escoba, ¿sí? Amén. Las mamás ya me entendieron. Decía, pastor, ese era mi método. Ese fue el de mi mamá. Amén. Hasta que conocí la palabra. Entonces ya mi hijo ya no tiene esos métodos de enfoque. Amén. Entonces yo cuando siempre me paro acá le voy a decir mucho amén para saber si usted está realmente, estamos sintonizados a lo que Dios nos quiere hablar a su vida y a mi vida. Amén. Eso, ya hay una congregación conectada. ¿Se conectaron en qué momento? ¿En el que le metían el chancletazo al pastor o que utilizaban la correa? Por ahí fue, ¿sí o no? Amén. Listo. Entonces, vemos cómo la conquista es de vital importancia. Y hemos visto 2 meses donde el Señor nos ha dicho, conquista tu familia, ya se los mencionaba anteriormente. Pero a mí casualmente me encanta siempre, y lo he aprendido aquí en casa, que es ir a la raíz. Amén. No, 3 apagaron. Se volvieron a apagar. A mí me encanta porque pues eso nos dejó nuestro apóstol Marco Díaz, y eso nos dejó, y eso nos enseña nuestro pastor principal, nuestro pastor Marco. Entonces él le gusta ir a la raíz. Ahí es donde usted encuentra una de las predicaciones siempre de él, va a encontrar ahorita el pastor Dani también, él es teólogo, el pastor Marco también. Entonces, y es politólogo. Entonces ellos siempre buscan la raíz.
A mí me encanta ir a la raíz. Y usted encuentra que siempre en las prédicas, en las predicaciones de ellos, van a encontrar la palabra tal significa tal. ¿Sí la ha pasado? Ahorita el pastor Dani nos compartió un mensaje y decía set. Set significa sustituto. Uy, no, estos manes son muy buenos. Amén. A mí me encanta ir a la raíz porque es de casa. Esto pasa acá en casa. Amén. Y cuando hablamos de conquistar nuestras generaciones, debemos entender que para poder conquistar, para poder ser trascendentes en lo que queremos hacer para Dios y para nuestras generaciones, que es lo que estamos hablando en este mes, debemos entender algo fundamental, que es la paternidad. Y la paternidad de Dios no está solamente ligado al Padre. La paternidad de Dios no solamente está sesgada al varón. Amén. Porque yo crecí en casa y siempre me preguntan, ¿cómo fue su hogar? Mi hogar fue disfuncional. Tengo papá. ¿Están casados? Sí, están casados. Pero nunca estuvo. Papá nunca estuvo en casa. Siempre yo tuve fe en mamá. Y mamá era la que enseñaba. ¿Cuántas mamás esforzadas y valientes hay allí? Hay acá. Amén, levante ese brazo. Entonces, a pesar de que estaba la figura paterna, la figura de papá, la que ejercía la paternidad era mamá. Y en casa fuimos 4, yo soy el menor. Amén. Y cuando entendemos esa vitalidad de la paternidad en la conquista y la ponemos transversalmente en todas las áreas de conquista, vamos a ser muy efectivos. Vamos a ver y vamos a identificar por qué por mucho tiempo hemos caminado, hemos recitado la palabra, le hemos servido mecánicamente al Señor, pero nuestras generaciones no cambian. Porque hay algo que pasa, algo que falta. Amén. No sé si a usted le ha pasado que va a comer. El trabajo que tenemos con mi esposa, tenemos una empresa de alimentos y visitamos muchos restaurantes y hablamos con cocineros, con personas, con chefs. Y entonces pues uno llega y como que uno va a comer a un lugar de esos y uno dice como que le falta algo. ¿Sí le ha pasado? O sea, le falta algo, como que le falta algo, como esa pizca de algo, ¿sí? Es como cuando en casa cocinan y le dicen, no, definitivamente, amada, te faltó algo. Te faltó echarle la pizca de. Amén. O cuando usted se va acá al lugar de empanadas y le dice, vecino, ¿qué cambió? El alza de los insumos, le falta algo, vecino. ¿Sí le ha pasado? Amén. Entonces, la paternidad es ese algo. Y la paternidad la vemos en Gálatas 4, 5 al 7. Carta a los Gálatas, capítulo 4, versos 5 al 7. ¿Qué dice? Versión Reina Valera. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Si a mí le han leído esa palabra, he dicho amén. Porque ya tú no eres esclavo. El Señor te adopta. Y si te adopta, tu estatus cambia. Tu conducta debe cambiar. Porque ya no estás en casa de extraños, estás en casa propia. Ya tú eres el dueño de casa. Eres el que espera la herencia. Amén. Y en Efesios, el mismo apóstol Pablo
nos da una descripción mucho más amplia de los beneficios de la paternidad y qué es la paternidad. Está en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 3 al 14. ¿Qué dice? Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Yo hubiera gritado, en serio. Yo hubiera hecho algo distinto. Cuando estaba preparando este mensaje, comenzamos a revisar la concordancia. Comencé a ver, cuando veo este fragmento en Efesios, digo, Señor, cuando tú nos adoptas, cuando nos das paternidad, no es simplemente una palabra, es una promesa, es una línea, es algo que nos asegura lo que va a devenir y la solución de lo que estamos viviendo. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Eso es lo que quiere el Señor en nuestras familias. Por eso le hacía alusión al comienzo de aquellas mamás esforzadas y valientes que, a pesar de que no hay un hombre en casa, ejercen ese rol paternal. ¿Cuántos de acá, cuántos varones que están acá han tenido que crecer bajo el moldamiento de una mujer esforzada que te sembró fundamentos de paternidad? Amén. Siempre nos dicen, ¿usted por qué es así? Porque tuve una mamá que se vistió bien los pantalones. Porque mamá siempre nos enseñaba el rudimento, no de la palabra, nos enseñaba el rudimento de la disciplina. Amén. Y cuando vemos la paternidad sobre la familia, vemos que esta tiene que impregnar a cada miembro de la familia. A mamá, a papá, a los hijos. Porque pensamos que solamente los padres son los que dan paternidad. También nosotros como hijos. Porque cuántas veces hemos visto que nuestros padres decaen y nosotros no le hemos levantado sus brazos, no hemos dado una palabra de aliento. Amén. Pensé que me había quedado solo, porque ya como que baja el amén. Y ella que está en casa, diga amén. Yo lo estoy viendo acá a través de los comentarios de las redes. Entonces, cuando vemos esto,
vemos que la paternidad, que los que ya hemos ido a un encuentro, ya levante su brazo el que fue hace un poco a un encuentro, que ya fue hace muchos años a un encuentro, amén. Vemos cómo la paternidad y cómo el padre abraza a su hijo pródigo y lo primero que le da, ¿qué es? La paternidad, claramente. Pero uno de los instrumentos que usa para redimir al hijo es el anillo. ¿Y el anillo representa qué? Autoridad, gobierno, representa dominio. No solamente para qué, para estar sobre todas las cosas, porque confundimos que la autoridad es para estar sobre todos. No, la autoridad es para poder ser útil para el que no sabe cómo hacerle. La autoridad te la da el Padre para que puedas encaminar lo que esté desordenado. Génesis 1:26. He aquí que yo les digo que se fructifiquen y se multipliquen, y les da ¿qué? La autoridad para qué? Sojuzgar. No les dice vaya dominen, no, sojuzguen, gobiernen. ¿Cómo gobierna quién? El Padre que está en los cielos. Y si tú vas a gobernar y tienes la autoridad de gobernar, tú siendo el hijo de casa y papá no conoce, ¿qué tienes que hacer? Tener la autoridad para gobernar, no irte en contra de papá y mamá. Tienes que aprender a descender, a traer esa paternidad para que ellos conozcan a papá que está en los cielos. Amén. Y como estamos en la línea generacional, conquistando nuestras generaciones, me pareció bastante duro dar unos puntos, porque habitualmente lo hacemos para que usted tenga unos puntos y se enfoque en ello y pueda trabajar en ellos en la semana. Pero el Señor me dirige a 3 varones de la palabra, que son Abraham, Isaac y Jacob. Pastor, ¿por qué esos 3? ¿Y por qué le dan tanta lata a estos 3? Estos 3 representan la generación de los patriarcas. Repita conmigo: yo soy uno de esos 3 patriarcas. Pero ahora ya sabe qué tiene que decir. Ahora dígalo con convicción: yo soy uno de esos 3 patriarcas. Amén. Y vemos cómo en el Génesis capítulo 12 verso 1 al 4, Abraham si me la pones en la pantalla, cuando vemos que Abraham era alguien apartado. Esta mañana el pastor Dani nos enseñaba la generación de Lot. Pónmela en la NBI, Nueva Versión Internacional, por favor. Esta mañana el pastor Dani nos enseñaba la generación de Set. Recuerda, los que estaban viéndolo digitalmente, los que estuvieron también en la primera celebración y se quedaron a la segunda. Él nos enseñaba acerca de eso y me impactaba. Como uno que fue tu sustituto logró conservar la promesa generacional para hacer bendición. Amén. Pero como Dios es un Dios de orden y Dios es un Padre que todo lo hace a plenitud y a perfección, comienza a trabajar de una manera distinta en Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos, cuando estaba en un momento apartado, no le conocía, no le escuchaba. Amén. Y vemos como en el Génesis capítulo 12 verso 1 al 4 de la Nueva Versión Internacional dice así: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. 3. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y en el 4
viene lo sobrenatural. Abraham partió tal como el Señor le había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Vemos cómo Abraham, un hombre a muy avanzada edad, a pesar de que ya era rico, la palabra describe que él ya tenía posesiones, porque le dije: deja todo, coge tus bienes, hasta tus bienes, y vete. Es ahí que no importa la edad, porque si Dios pone el ojo en ti, así tengas 80, el Señor lo va a hacer contigo. Así tengas 10 años o 5 años, como lo hizo con Samuel, te pondrá sobre juez sobre la nación. Amén. Y Abraham, lo sobrenatural, por eso le digo, está en el 4, no en los 3 primeros versos, porque eso es lo natural de Dios. Que cuando tú tienes un encuentro con Dios, Él no te va a entregar cosas pequeñas, Él siempre te va a entregar cosas grandes y mayores a lo que tú tienes como expectativa. Amén. Eso es lo que pasa cuando tienes un encuentro sobrenatural con Dios. Pero lo sobrenatural viene en el 4, cuando Abraham no duda, sino toma a su esposa Sarai y sale de Harán y deja todo atrás. Eso es lo sobrenatural en esta línea generacional. Eso es lo sobrenatural. Y vemos cómo Abraham tiene que caminar en el desierto. Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 9 al 10. El camino para Abraham no fue fácil. El camino para Abraham no fue sencillo. Él no salió y encontró un oasis. Él no encontró la cosa más sencilla para hacer. A él le tocó echar desierto. A él le tocó tirar escasez. Fue prosperado, sí, pero le tocó solo. Ponme Nueva Versión Internacional, por favor. Carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero. Amén. Te lo voy a leer en Valera y ya la leemos en Versión Internacional. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no sabía para dónde iba, pero tenía algo claro, que quien lo estaba esperando y quien lo estaba impulsando era el mismo que le habló en Harán para que saliese y arrebatase la promesa que iba a venir sobre su familia. No sé qué generación eres tú, pero en mi caso soy la generación Abraham. En mi casa soy la primera generación que se levanta. Acá donde estamos sentados, ya estamos en una generación Jacob, que es la tercera generación. Nuestros pastores son tercera generación. Amén. Y usted donde está parado, hay un depósito de ayuno, de oración, de lágrimas, de quebrantos, de persecución. Amén. Y algo sí he aprendido en la Biblia, y algo he aprendido en las promesas de Dios, que cuando tú recibes a uno como padre espiritual, y eso lo he aprendido muchísimo acá en casa, que por cuanto los que ya están aquí han pagado el precio, por cuanto el apóstol Marco Díaz pagó el precio, por cuanto mi pastor Marco ya pagó el precio, ese es el piso de donde arrancaremos nosotros. Amén. Y vemos cómo Abraham no titubeó. El hombre no se resignó. No llegó un momento donde le dice: Sarai, ¿sabe qué? Nos devolvemos para Harán. Levante las cosas, vámonos.
él prosiguió, y ahí donde lo conocemos como padre de la fe. Amén. Vemos un Isaac. Voy a apurar por el tiempo, voy a correrle un poquito más. Isaac está en el Génesis. Vamos al libro de Génesis, capítulo 22, verso 1 al 2. Verso 1 al 12. Traducción Reina Valera, que dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y le respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morián, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y el hijo dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Isaac fue una generación de conquista, porque Isaac recibe la identidad de hijo de Dios a través de lo que ve en su padre Abraham. Y vemos cómo Abraham no tuvo tan complejo el tema. Cómo Isaac no tuvo tan complejo el tema. Pero vemos durante toda la vida de Isaac que él caminó en los principios que su padre Abraham le enseñó. Nota la confianza con la que el niño le dice: Padre mío, llevamos el fuego, llevamos la leña, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? El niño ya tenía, era muy corta edad, ya entendía, ya tenía claro que cuando se iba a adorar a Dios había que tener un holocausto, que tenía que llevar sacrificio. Amén. ¿Cuánto de esto estamos dejando a la siguiente generación? ¿Cuánto de esto que hizo Abraham sobre Isaac le estamos dejando a nuestros hijos? Esta mañana veníamos de camino para la iglesia y mi esposa le guarda unos emoticones, unos stickers que le ponen a los niños en el colegio. Amén. Y mi hijo llega y encuentra en el bolso de mamá los stickers y le dice: mamá, toma se pone el de él. Le dice: toma el tuyo, mamá. Le dice: no, hijo, vamos para la iglesia, no me lo voy a poner. Cuando me dice: ¿y tú, papá? Le dice: pónmelo, hijo, voy a predicar. Y ahorita cuando estamos allí: ¿y por qué, papá? Porque tú vas a estar conmigo allí parado. Porque lo que yo estoy haciendo aquí,
un día lo vas a hacer tú. Y esta semanas atrás, mi hijo me preguntaba, y sentado allí en el carro me decía, o sea, cuando yo sea grande, yo voy a ir a Cava, voy a manejar y le voy a hacer el desayuno a mis hijos, porque papá lo hace. Le decía, sí, hijo, así lo vas a hacer. Y voy a predicar, así lo vas a hacer. Amén. No sea que tus hijos te vean haciendo como nos lo enseñaba el pastor Dani temprano, como lo hizo Caín, y todas sus generaciones fueron malditas. Más bien que en tu casa tu hijo te vea servir. Más bien que en tu casa te vea que tú eres el último en airarte. Más bien que en tu casa vea que tú eres el primero en levantarse a proveer. Que seas el último en desesperarte por la situación que estás viviendo, porque ahí estás impregnando a tus hijos de la paternidad. Te estás impregnando seguridad. Le estás dando una ciudadanía celestial que más adelante va a ser la que te va a sostener. Amén. Y por último, de estos 3 hombres de Dios, de estos 3 patriarcas, está Jacob. Jacob, su nombre significa torcido. Si usted va, ya acuérdese, vamos a la raíz. Pero Jacob significa torcido, embustero, el que engaña. Eso significa Jacob. Pero Jacob fue el que cosechó mayormente la paternidad de Dios sobre su línea generacional. Jacob, querida iglesia, querida, Dios está formando un pueblo. Fue la que conquistó la herencia en Gosén. Jacob fue la que trajo el gobierno de Dios a la tierra. Jacob fue la que trajo pueblo escogido de Dios sobre la tierra. Jacob fue el que constituyó a Israel como nación santa sobre la tierra. Amén. Vamos rápidamente al libro de Génesis, capítulo 35, verso 22 al 28. Vemos en este capítulo como en este capítulo Jacob llega perdóneme, me confundí en el texto. Le voy a parafrasear el verso original. Jacob, cuando llega al monte, vemos en la parte donde Jacob, él es enviado, Jacob es sacado y perseguido ¿por quién? Por Esaú, su hermano. Porque Jacob sabía que él no tenía derecho a la primogenitura, mas sabía y era entendido espiritualmente que su hermano sí. Pero su hermano lo echaba poco. Y ahí él sabía que a su hermano le encantaba comer. Le encantaba, el hombre era un glotón. Porque le prepara unas lentejas rojas y le dice: hey, yo te voy a cambiar la primogenitura, la bendición de papá, por este plato de lentejas. Y narra la palabra que él lo echa poco, tan a poco que lo hace. Y su mamá, Sara, Rebeca, gracias. Cuando Rebeca llega, le pone las túnicas de su hermano Esaú. Le hace lo que le gustaba a su padre Isaac y lo mete a la carpa. Y como ya dice la palabra y registra la palabra que Isaac ya no tenía visión, su visión era corta y era torpe, solo seguía por el olor de su hijo. Porque ¿cuántos de los que están acá no conocen lo que huele su hijo?
Usted sabe lo que duele a su hijo. Usted sabe, este es mi hijo. Y llega Isaac y lo ve, lo llama y lo bendice y le da la bendición. Y ahí sale perseguido, se va para la otra tierra, es prosperado. A pesar de ser prosperado, él sabía que su bendición estaba junto a quién. Su bendición estaba junto a su padre, en la tierra que Dios le había prometido a Abraham y a su padre Isaac. Y él retorna, y cuando viene de regreso, manda a su familia adelante, y él se va al monte. Y él ya no estando conforme con lo que había recibido, con los bienes materiales, él sabía que esos eran efímeros y pasajeros, que le iban a llegar. Él sabía hacerlos. Él sabía que lo había conseguido con justa causa, pero él sabía que no era la bendición plena. Y narra la palabra que él se va al monte y pelea con el varón de Dios. Y comienza una pelea que le torna toda la noche. Y cuando ya rayaba el alba, él llega, se levanta y le dice: no te soltaré, a pesar de que le había desyuntado su muslo. No te soltaré hasta que me bendigas. Te juro que no te soltaré hasta que me bendigas. Y está la insistencia, está la contención y el anhelo que tenía Jacob, porque él sabía que representaba a su padre Isaac, a su padre Abraham, y que en él tenía que haber algo mayor, porque la promesa no había sido pequeña, sino la promesa había sido muy grande. Él sabe qué hace, dice: no te suelto. Y le responde el varón de Dios: por cuanto tú has luchado conmigo y no has prevalecido, no has claudicado, yo te bendigo, mas tu nombre ya no será Jacob, sino será Israel, gobierno de Dios en la tierra. Tu nombre ya no será ese que significaba torcido, malo, sino será pueblo escogido de Dios. Amén. Aplauda al Señor si lo va a aplaudir. Y ya para terminar, no le va a quitar mucho más tiempo a usted. Esta trazabilidad, esto que vemos de la paternidad en estos tres patriarcas, constituyó y permitió que el Cristo que usted y yo hoy venimos a adorar haya cumplido su propósito en la cruz. Arrancó allí, desde Abraham, porque ellos entendieron que su ciudadanía ya no era terrestre, era eterna. Tenían una identidad clara, que todo lo que ellos tenían sería ¿para quién? Para Dios. Que todo lo que ellos hiciesen en esta tierra tendría participación Dios. Amén. ¿Cuántos de los que están acá quieren que todo lo que usted haga acá en la tierra, sea para Él? Y hay dos hombres de la Biblia, con esto quiero concluir, que eran Pablo y Silas. El apóstol Pablo y su acompañante Silas. Ellos dos decidieron servir al Señor, así como muchos de los que estamos acá. Tenían paternidad, conocieron del Evangelio, caminaron con el Señor, siempre persiguiendo la promesa de Dios, haciendo su buena voluntad. Y vemos como en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, verso 22 al 31, ellos entran a una ciudad y por predicar el Evangelio, ellos son encarcelados. Y cuando estaban allí en la cárcel, sin ninguna opción, ¿cuántas familias que están acá no tienen ninguna otra opción?
¿Cuántos ya están en un callejón sin salida? Que donde usted voltea a mirar solo encuentras una respuesta: busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Y eso le pasó a Pablo y a Silas. Y estando allí en la prisión, ellos, en vez de botarse y echarse a la pena y maldecir la buena obra que Jesucristo les había encomendado, ellos recuerdan su identidad de hijos. Ellos recuerdan que son ciudadanos del cielo. Ellos recuerdan y lo tienen siempre presente, que su socorro y su solución vendrá del cielo. No vendrá de un libertador a espada y a caballo, sino que ellos dependían de solo lo sobrenatural del cielo. Y comienzan a adorar y comienzan a cantar himnos. Capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, en el verso 24: el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Iglesia, ponte sobre tus pies. En esta mañana el Señor quiere recordarte que tú eres hijo, que tu ciudadanía y tu cédula de ciudadanía tal vez dirá Colombia. Tal vez tengas una cédula de extranjería y vengas de otra nación. Pero hoy el Señor te está enseñando a través de su palabra que tú tienes otra identidad, que tú tienes que comportarte como el hijo que eres, que tu casa no ha prevalecido, no porque vengas a la iglesia, no porque sirvas tal vez en la obra, no ha prevalecido, no porque diezmes, no. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te ha guardado, ha tenido misericordia. Y a pesar de que tú has hecho eso con amor para su obra, lo has hecho muchas veces, pero te has olvidado de tener esa relación con Él. Te has olvidado de que Él es la solución de tu casa, de que la situación que estás enfrentando, solamente Él tiene la salida. Que Él abrió el mar en dos para que caminaras una vez. Que Él comenzó a abrir el mar en dos. ¿Y cuántas veces está abierto el mar en dos? Y hemos sido nosotros tan cabeciduras que no hemos entendido que Él no abre el mar porque sí, sino Él abre el mar para que seas tú como ese hijo pródigo. Pastor, pero yo estoy en la iglesia, yo vengo todos los domingos. Sí, porque tus hijos, tus generaciones te están viendo que después de que vienes a la iglesia, después de que sirves en la iglesia, la solución que buscas no está en este libro. Que tu refugio no es la palabra, que tu refugio no es la intimidad con Él, que tú te estás comportando como se comporta el mundo, que tú estás gritando
igual al que también no tiene la cruz como referente. Que en casa la solución no proviene de él. Deja de pelear con tus generaciones y esta mañana reconcíliate con tu Padre que está en los cielos.